a las serpientes. Como no caminaban, no pudieron bailar, pero siento el baile en la orilla del río. Los pescados están asomados en la arena, aplaudiendo en la cola. Los yacarés, por adomarse bien, se habían puesto los pescuezos en collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadara. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndole burlas a las ranas. Las ranas habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además de cada llevaba colgada un farolito de una luciérnaga que se balanceaba, pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas sin excepción estaban vestidas con traje bailarino del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una payerita de tul colorado, las verdes una tal tul verde, las amarillas otra tal tul amarillo y las llamadas una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo ladrillo en semillas, porque así era el color de las yaras y las más prendidas. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimos gasas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y nacidas torcidas, no habían sido como adornarse. Envidiaban en los trajes de todos, sobre todo los de las víboras de coral. Cada que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteaba haciendo ondular las gasas de serpientes. Los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces, yo sé que lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas, negras, y las víboras de coral se van a estar enamorando de nosotros. Y levantó todos juntos al vuelo cruzando el río y fueron a golpear un almacén en el pueblo. ¡Tan, tan! Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacero. Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tienes medias de color blancas y negras? El almacero gritó. ¿De qué color? Coloradas, blancas y negras. Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. Y el hombre le echó una escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas las partes los echaban por locos. Entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señor flamencos. Yo sé que los ustedes buscan no van a encontrar medidas así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirles por encomienda postal. Mi cuñada Lechuza tiene medias así, pídenselas, ella se las va a dar. Las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la Lechuza y le dijeron, buenas noches, Lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran día del baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó a los flamencos y al rato volvió con las medias.
pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Mismos cueros recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias. No se preocupe de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, entonces van a llorar. Pero los flamencos, como son tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los... Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, le dieron envidia a los víboras, querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban de moverse un instante, las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas las preciosas medias, pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien las víboras de coral. Sobre todo estaban muy inquietas, no apartaban la vista de las medias y se agachaban también dentro de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas, pero los flamencos. Bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y no podían más. Las víboras de coral que conocieron esto pidieron enseguida a las ranas, pidieron a sus ranas sus farolitos que eran brillosos. La luz, todas juntas, los flamencos se cayeron de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó en Sierra de Yucarat. Se tembló y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron las patas del flamenco y vieron que eran aquellas medias y lanzaron el silbido de todos. Se oyó desde la otra orilla del Parma. No son medias, gritaron las víboras. Sabemos lo que es, no nos han engañado. Los flamencos han matado nuestras hermanos y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enrocándose en unas patas, les hicieron a mordiscones las medias. Lo arrancaron las medias a pedazos enfurecidas y los mordieron también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado a otro para sin que las víboras de coral los descontrolaran de sus patas, hasta que al final, viendo que ya no quedaban un solo pedazo de medias, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las casas con sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por eso lo menos, de las víboras de coral que habían mordido eran venenosas. Los flamencos no murieron, corrieron a echarse el agua sintiendo un grandísimo dolor, gritaban del dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron los días y siempre sentían terrible ardor en las patas y le tenían siempre de color sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto mucho tiempo y ahora todavía los flamencos casi todo el día de sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por la tierra para ver cómo se hallan, pero los dos dolores de veneno vuelven enseguida y corren a meterse al agua. A veces el ardor que siente es tan grande que encogen una pata y quedan allí horas enteras porque no pueden estirarlas. ¿Quieres quesadillas